Bien, todos prendan sus cámaras. Ok, inicio cuando ya todas las cámaras estén prendidas, por favor. Pastor Luis, ¿haces una oración, por favor, para iniciar esta segunda clase? Muchas gracias. Luis Martínez Jr. Padre eterno, te damos agradecimiento, vaya, por dar tu presencia en medio nuestro. Gracias porque la palabra refresca nuestro espíritu y prepara a esta generación para traer el reino tuyo a esta tierra. Gracias porque hemos venido, Señor, trayendo a nuestro espíritu esa palabra que es Cristo revelada y que hoy tenemos un fundamento claro, un fundamento que nos permite, Señor, establecer tu iglesia, tu reino en esta tierra para traer respuesta a lo que el mundo necesita. Gracias por la vida del pastor Andrés, porque tiene, Señor, esas habilidades para traer la verdad tuya a nosotros y así poderla entregar también a otros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora, la siguiente lección vamos a conocer profecías y cumplimientos acerca del Cristo. Esto es algo emocionante cuando uno lo transmite a los discípulos en la iglesia, ¿sí? Ellos empiezan a enlazar lo que el Señor Jesucristo decía en Lucas capítulo 24, versículo 44. Por favor, le voy a pedir a Alejita que lea Lucas capítulo 24, versículo 44. Amén. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Muy bien, y lee ahora, por favor, lo que le dijo, lo que sucedió allí con esos discípulos que estaban en camino de Maús, en el mismo capítulo 24, versículo 27, por favor, para que se dé cuenta que les estaba hablando de las profecías y de sus cumplimientos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Si Jesús lo hacía con sus discípulos y les enseñaba, esto está escrito de mí, ese es el cumplimiento, esto está escrito de mí, ese es el cumplimiento, entonces él quería que ellos confirmaran a través de profecía y cumplimiento lo que de él decía, ¿sí? Antes de empezar el primer punto, quiero dar una leve introducción en este tema. El ministerio de Jesús en la tierra fue cumplir lo que de él estaba escrito. Ese fue el ministerio de Jesús. Sí caminó sobre las aguas, claro que caminó sobre las aguas, resucitó muertos, sanó enfermos, echó fuera demonios, pero Jesús eso lo hizo porque esa es su naturaleza, eso es parte de su vida, ¿sí? Los milagros, los prodigios, las señales. Pero en realidad, cuando Jesús vino a la tierra, él vino a cumplir su ministerio. Y su ministerio en la tierra era cumplir todo lo que de él estaba escrito. Ese era su ministerio en la tierra, cumplir todo lo que de él estaba escrito. Así que él venía ya con doctrina, él venía ya con lo que tenía que decir, él venía ya con lo que tenía que hacer. Jesús no llegó a la tierra a improvisar. ¿Se acuerdan que en muchas partes el Señor Jesucristo decía, esto es para que se cumpliese lo dicho por el profeta? Y en otro lugar decía, esto es para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Entonces el ministerio de Jesús no fue venir a improvisar. El ministerio de Jesús fue venir a que se cumpliera todo lo que el Padre ya había hablado sobre él. Entonces, como primer punto,
allí vamos a estudiar acerca de las profecías y sus cumplimientos. Solo nos vamos a concentrar en los versículos y le pido que usted se emocione en su corazón de empezar a enlazar profecía y cumplimiento. Las profecías del Mesías y su cumplimiento es el primer punto. Simiente de la mujer, Génesis 3:15. Simiente de la mujer, léelo, Alejita, por favor. Simiente de la mujer, Génesis 3:15. Amén. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa fue la profecía que Dios dio sobre el Señor Jesucristo, que era la única manera de destruir las obras del diablo. Su cumplimiento, Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. Gálatas 4 del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Ahora pongan simiente de Abraham, Génesis 12:3. Simiente de Abraham, Génesis 12:3. Entonces vamos a hacer un ejercicio, Alejita, como hay que leer hartos. Entonces yo voy a leer la profecía y usted va a leer el cumplimiento. ¿Te parece? Y así trabajamos en equipo. Entonces yo voy a buscar Génesis 12:3 y Alejita va a buscar Mateo 1:1. Entonces, profecía. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, cumplimiento de esta profecía. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Todo está conectado. Siguiente punto. Nacimiento en Belén. Miqueas 5:2 y el cumplimiento es Mateo 2:1. Miqueas 5:2 dice así, de nacimiento en Belén. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Su cumplimiento. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Amén. Entonces, aquí en este punto quiero explicarles algo muy importante. ¿Recuerdan que a Jesús lo llamaban Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret. No lo llamaban Jesús de Belén, sino Jesús de Nazaret. Todo tenía un propósito. El propósito de que lo llamaran Jesús de Nazaret era para que se cumpliese su sacrificio. Porque es que los judíos, el pueblo judío, los rabinos, los hombres que conocían muy bien la ley y las profecías, ellos esperaban que Jesús, que el Mesías viniera de Belén, porque eso es lo que estaba escrito, y ellos entendían muy bien la profecía. Entonces, cuando la gente empezaba a decir, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús tampoco decía, no, no, yo no soy de Nazaret, yo no soy de Nazaret, yo soy de Belén, por favor, corrijan eso, no, no. Jesús tenía que siempre estar en silencio, permitiendo que todo se cumpliera acerca de él, porque ya había un plan establecido. Entonces, decir que la gente cuando decía Jesús de Nazaret, era parte del plan. Porque cuando los rabinos decían, escuchaban Jesús de Nazaret, ellos inmediatamente se enardecían y sentían prácticamente, digamos, cólico religioso, cólico de la ley, cólico de profecías, porque ellos decían, eso es una blasfemia, eso es una blasfemia. El Mesías de nosotros viene de Belén. Y la gente con más fuerza gritaba, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Entonces todo eso era para provocar. Todo eso era para aumentar la llama hasta que Cristo fuera crucificado. ¿Sí? Entonces, por favor, espero que me estén entendiendo esta explicación.
También otro punto muy importante acerca de los cumplimientos de las cosas que Jesús vino a hacer, haciendo un alto en este pedacito. Muchos ven la historia de Lázaro como una historia como, bueno, Lázaro murió, pero Jesús lo resucitó. Pero la historia de Lázaro también tiene una connotación muy importante y estaba establecida en ese tiempo para que a Jesús lo empezaran a perseguir para matarlo. Entonces, den en cuenta, Jesús de Nazaret enciende la hoguera. La historia de Lázaro, cuando resucita, dice que desde ese momento buscaban ocasión para matarle. Y después de la historia de Lázaro viene el ungimiento de aquella mujer que derramó su perfume de nardo y lo preparó para la sepultura. Entonces, todo lo que Jesús hizo fue muy sincronizado conforme a las profecías. Pues es muy importante conocer las profecías y entender de que Jesús no vino a improvisar, él vino con un plan perfecto, él vino a cumplir su ministerio, porque su ministerio era cumplir todo lo que de él ya estaba escrito. Amén. Ok, entonces ahora vamos, nacimiento de una virgen, pongan allí, nacimiento de una virgen. ¿Estamos aquí todos? Nacimiento de una virgen. Isaías 7:4, Isaías profetizó sobre este nacimiento y Lucas escribió sobre su cumplimiento en el capítulo 1, versículo 27. Isaías 7:14, y el cumplimiento fue en Lucas 1:27. Voy a leer la profecía. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que todos sabemos que traducido es Dios con nosotros. Su cumplimiento, por favor. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Amén. Era María. Entonces, la profecía era que tenía que nacer a través de una mujer. Eso también lo dijo allí Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Y ahora lee Lucas 1:31, ahí mismo en el mismo capítulo, el versículo 31. Amén. Y que ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús. La matanza de los niños que sucedió, ¿sí? Tanto en el tiempo de Moisés, ¿sí? Era una sombra de lo que había de venir. Recuerdan que Moisés nació y Moisés era el salvador en ese momento que Dios iba a utilizar para salvar al pueblo de Dios de la esclavitud de 430 años, ¿sí? Era un prototipo de Cristo, ¿sí? Que llevaba el mensaje del yo soy, deja salir a mi pueblo a través del Cordero para que el pueblo fuera liberado de la muerte. Entonces, esta matanza realmente era sombra de lo que había de venir, pero en Jeremías capítulo 31, versículo 15, el profeta Jeremías habló acerca de también la matanza que iba a suceder en el tiempo de Jesucristo. Y el cumplimiento es Mateo capítulo 2, versículo 16. Entonces tenemos Jeremías 31, 15 y Mateo 2, 16. Voy a leer la profecía. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Cumplimiento. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Amén. Amén. Cuando escuchábamos al Señor Jesucristo o cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta que el Señor en muchas ocasiones utilizaba parábolas, ¿sí? Algunos se Hola, preguntarán, a ver, ¿quién está por ahí distraído, distraída, que no está poniendo cuidado a la clase? Gabriela, por favor, concentrada en la clase. Entonces, cuando el Señor Jesucristo en los evangelios utilizaba parábolas, pues no era porque él quisiera utilizar parábolas, es porque aún las parábolas que él utilizaba
era porque era la forma en cómo él debía comunicarse, porque era lo planificado. Entonces, el siguiente punto es enseñanzas en parábolas. Mire, hasta todo eso estaba profetizado. Salmo 78:2, enseñanzas en parábolas, Salmo 78:2 y su cumplimiento en Mateo 13:34. Voy a leer la profecía. Estoy tratando de irlo más despacio. Abriré mi boca en parábolas, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Entonces, eso es hablar en parábolas, en proverbios. Léelo, por favor, el cumplimiento. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin Hola, parábolas. buenos días, profesor. Por, por Todo favor. esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Amén. Y sin parábolas no les hablaba. Entonces, todo esto tenía que ver con las profecías. Yo creo que hasta sus discípulos le decía, Señor, por qué no nos habla más claro? ¿Por qué no nos habla más claro? Pero ahí el Señor, me imagino que el Señor les explicaba, porque este tiene que ser mi lenguaje. Así tengo yo hablar, porque son las palabras de mi Padre, porque fue lo que el Padre me envió a predicar y de la manera que Él quiere que yo lo haga. ¿Sí? Entonces, dentro de eso también les enseñaba sujeción a tener un lenguaje celestial, a tener un lenguaje celestial. Mire que todo lo que Jesús hacía con sus discípulos dentro de las profecías y dentro de los cumplimientos era generarle a ellos seguridad de lo que hablaba la historia, de lo que hablaba la historia acerca de él, ¿sí? Por eso hoy en día nosotros no tenemos solamente la Biblia para creer en Jesús, sino que también está la evidencia histórica, la evidencia histórica. Y no solamente tenemos la evidencia histórica, sino que también tenemos la evidencia científica, porque los científicos han estudiado acerca de la muerte de Jesús y todas estas cosas, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos todo esto en cuenta. La entrada a la ciudad en victoria. A ver, por favor, apaguen sus micrófonos, por favor. Apaguen sus micrófonos, por favor. Es que cuando se prenden los micrófonos, te voy a decir algo, cuando se prenden los micrófonos y entonces se escucha a la gente hablando, se da uno cuenta que no están estudiando, ¿sí? Entonces pareciera que como que alguien los está echando al agua. No sé quién será que les está presionando allá el botón para echarlos al agua, tiene que ser algo espiritual, pero como diciendo, ¿será un ángel? ¿Será un ángel que les está presionando allí el micrófono para que el pastor Andrés se dé cuenta que están en otra conversación? Entonces, los ángeles están a favor de Dios y quieren que todos estemos concentrados en el mensaje. Así que, ojo con eso, porque a Dios no le gustan a Dios no le gustan las trampitas. Ojo con eso. Muy bien. Entonces, la entrada a la ciudad en victoria, la entrada a la ciudad en victoria, ¿sí? Estaba profetizado, ese es otro punto, entrada a la ciudad de victoria, estaba profetizado en Zacarías capítulo 9, versículo 9, Zacarías 9:9, y su cumplimiento fue Mateo 21, 7 al 9. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cumplimiento. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Amén. Las personas a través de la profecía y de ver a Jesús en Mateo 21, del 7 al 9, y la profecía en Zacarías 9:9, estaban diciendo, wow, es el Mesías que había de venir. Mira, así como dice la profecía en Zacarías, dice que venía montado en un pollino de asna, en un burrito, ¿sí? Ahora, para los discípulos esto fue algo muy confrontante,
Y creo que para nosotros, si hubiéramos estado en la época con Jesús, para nosotros hubiera sido también algo muy complicado el hecho de que si nosotros hubiéramos andado con Jesús y el Señor nos dice, vayan a tal casa y van y traen un burrito que hay allí, que no lo ha montado nadie, no lo ha montado nadie, y le dicen al dueño que es para mí. Pues lo primero que nosotros hubiéramos pensado es, bueno, pero ¿cómo así? Pero no lo compramos ni nada, solamente nos lo prestan y ya, y el Señor nos lo va a dar. Sí, vayan. Ahora, ¿por qué Jesús hablaba por qué Jesús mandaba a sus discípulos a hacer esto? Porque es que ya estaba escrito y lo que está escrito tenía que cumplirse. Así que el dueño del pollino de asna no se podía negar. Y aunque el pollino de asna no hubiera conocido a Jesús, lo más probable es que sí lo conocía porque estaban en la ciudad de Betania y entonces en ese lugar fue donde se resucitó a Lázaro y esa resurrección fue esparcida como noticia por todas partes y probablemente, no estoy asegurando, pero probablemente el que era dueño del pollino de asna conocía que Jesús era el que había resucitado a Lázaro, ¿sí? Pero si no fuese así, aún así hubiera dado el pollino de asna porque estaba escrito. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está escrito se va a cumplir, así queramos nosotros o no queramos, así pensemos, será que sí o será que no, se va a cumplir porque es la palabra de Dios. Amén. Siguiente profecía, siguiente profecía. Traicionado por sus amigos. Les estoy mostrando profecía, pero a esto también quiero añadirle, así como a Moisés, que mataron todos los niños, es evidencia histórica, está profecía y está cumplimiento. Traicionado por sus amigos, evidencia histórica, José y sus hermanos. ¿Se acuerdan que fue traicionado por sus hermanos? Y a los que han recibido entrenamiento conmigo, cuando les he enseñado la corriente del Evangelio, les he mostrado cómo José era un prototipo de los más cercanos, hasta en la cárcel estuvo injustamente, en una cisterna allá debajo, ¿sí? Hasta las monedas que utilizaron para traicionarlo, era prácticamente lo mismo que hicieron con Jesús. José muestra la evidencia más clara histórica de la sombra de lo que le iban a hacer al Señor Jesucristo. Pero Salmos, capítulo 41, versículo 9, allí da la profecía. Entonces, José, evidencia histórica, Salmos, profecía, y Lucas, Salmos 41:9, Salmos 41:9. Y Lucas 22, 47 al 48, muestra el cumplimiento. Voy a leer la profecía. Dice así: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Léelo, por favor. Mientras él Cumplimiento. aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Amén. Como yo cuando leo estos versículos, por ejemplo, la profecía y cómo se expresaba, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba. Es tremendo el amor de Dios que Jesús confiaba en Judas, aunque Judas lo robaba. Yo digo, esto es algo que me explota en la mente. Me explota. ¿Cómo un ladrón podía generarle paz? ¿Cómo una persona que manejaba las finanzas y extraía de la bolsa de las ofrendas, cómo Jesús podía confiar en un hombre así? Ahora quiero darle la explicación a esto. Jesús confiaba en lo que estaba escrito. ¿Me hice entender? Jesús confiaba en lo que estaba escrito. Y aunque Judas lo robara, y aunque Judas los traicionara, lo que le generaba paz a Jesús y lo que le generaba confianza a Jesús no eran las actitudes
o las cosas malas o buenas que cometiera Judas, sino era el hecho de que todo lo que estaba escrito se estaba cumpliendo aún con Judas. Es muy importante entender este concepto desde esa perspectiva, porque si no siempre nos la vamos a pasar hablando mal de Judas. Ay, tú eres un Judas, tú eres un Judas, tú también eres un Judas. No, Jesús sentía paz de que lo que estaba escrito se estaba cumpliendo. Jesús sentía confianza de que aún Judas, por la maldad, estaba cumpliendo también lo que se tenía que cumplir. Es decir, que era necesario que todo lo que estaba profetizado se llevara a cabo. Siguiente profecía. Vendido por 30 piezas de plata. Vendido por 30 piezas de plata. Zacarías, capítulo 11, versículo 12. Esa es la profecía. Y el cumplimiento es Mateo, capítulo 26, versículo 15. Voy a leer la profecía. Zacarías 11, 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. El profeta estaba dando allí una profecía, y Mateo 26, 15 se estaba ejecutando el cumplimiento. Léelo, por favor. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. Entonces, hasta las mismas piezas, todo estaba allí concretamente profetizado. Siguiente profecía. Fue vituperado y agredido. Fue vituperado y agredido. Isaías 56. Isaías capítulo 50, versículo 6. Allí está la profecía. Y el cumplimiento está en Mateo capítulo 26, versículo 67. Voy a leer la profecía. Di mi cuerpo a los heridos y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Cumplimiento. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Amén. Entonces, muchos lloraban por lo que estaba pasando, se afligían por lo que estaba pasando, porque era lógico, era el Mesías, y que le sucedieran todas estas cosas, pues eso daba un choque en la mente, ver lo violento que lo estaban tratando, era parte también de la profecía. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Pero Isaías habló de que su cuerpo tenía que ser herido, que tenían que darle bofetadas, es decir, en las mejillas, ¿sí? En la barba le bofeteaban, dice, y escondí mi rostro de injurias y de esputos. Siguiente profecía. Fue crucificado con pecadores. Entonces, el ladrón a la izquierda y el ladrón a la derecha no era de que ellos estaban allí por casualidad, sino que debía cumplirse la escritura, y Jesús debía ser crucificado precisamente en el tiempo también que estos dos ladrones estaban siendo crucificados. Profecía, Isaías 53, 12. Y el cumplimiento, Marcos 15, 27. Isaías 53, 12. Voy a leer. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a leer ahora el cumplimiento de que Jesús tenía que ser crucificado con pecadores. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Amén. Esa siguiente profecía que vamos a leer es: bebió vinagre mezclado con hiel. Cuando le pasaron el vinagre, no le pasaron agua, ¿sí? Nosotros le hubiéramos dado agua, ¿sí? Pero tenía que cumplirse la profecía.
Salmos 69, 21, profecía. Mateo 27, 34, cumplimiento. Entonces dice Salmos 69, 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Vinagre. Ahora leamos el cumplimiento, por favor. Mateo 27. 34. Amén. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beber. ¿Se dan cuenta cómo se cumple todas las profecías en Cristo? Vamos a leer ahora otra profecía que es: sus ropas fueron repartidas. ¿Se acuerdan que echaron suertes? Sí. De ahí salen muchas predicaciones también sobre juegos de azar y todo eso. Pero realmente esto era algo que se tenía que cumplir. Salmos capítulo 22, versículo 17 al 18, es la profecía, y el cumplimiento está en Lucas 23, 34. Dice la profecía: contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Lee, por favor, el cumplimiento. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Amén. Recuerdan que a los ladrones, para que murieran más rápido, les estaban quebrando los huesos para que ya como que se soltaran y los pulmones se asfixiaran rápidamente, porque eso es lo que hacían. Lo que hacían era que les partían las piernas, ¿sí? Porque aún con los clavos que tenían en los pies, ellos se podían sostener, aún en medio del dolor. Trataban de superar el dolor y se podían sostener, porque cuando no se sostenían, los pulmones se cerraban. Entonces, ¿qué hacían para acelerar la muerte en frente de aquellos seres queridos que los estaban viendo sufrir? Quebraban las piernas para que el cuerpo se descolgara, los pulmones se cerraran y aceleraban la muerte. Pero para Jesús no había esta opción, para nada. Por eso estaba la profecía de que sus huesos no fueron rotos. Sus huesos no fueron rotos. Salmos 34, 20. Ahí está la profecía, Salmos 34, 20. Y el cumplimiento está en Juan 19, 32 al 33. Voy a leer la profecía. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Vamos a leer ahora el cumplimiento. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Amén. No le quebraron las piernas. Jesús tenía que ser crucificado, pero Jesús también tenía que ser enterrado en una tumba específica, muy específica. Por eso, mis hermanos, no caigamos en ese legalismo de que no, que es que los ricos no se van a salvar, porque algunas iglesias de las zonas más pobres critican a los ricos y empiezan y se apegan al versículo: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Claro que es difícil para un rico de pronto empezar a llevar una vida con Cristo, pero recuerden que Dios tiene preparados aún aquellas personas de mucho dinero que van a dar su vida, su economía y todo esto ya está profetizado. Entonces, Cristo, siguiente profecía, Cristo tenía que ser enterrado en la tumba de un rico. En la tumba de un rico le iba a dar su tumba. Lo que había generado para él, se la iba a entregar. Profecía, Isaías 53, 9. Y cumplimiento, Mateo 27, del 57 al 60. Mateo 27, del 57 al 60. Voy a leer Isaías 53, 9, que es la profecía, y dice así: y se dispuso con los impíos su sepultura,
Más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Leamos el cumplimiento, por favor. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Muy bien. Cumplimiento de la profecía, tal y como estaba en el Antiguo Testamento. Siguiente profecía, la resurrección del Señor Jesucristo ya estaba profetizada también. Pongan allí, resucitó. Eso fue una profecía también que ya estaba escrita en el libro de los Salmos, ¿sí? Que históricamente, en la sombra que había de venir, fue mostrada también en el libro de Jonás. Recuerdan que los discípulos, perdón, los fariseos, le decían al Señor, Señor, muéstranos señal para creer. Y Jesús les decía, la única señal que a ustedes les será dada es la señal de Jonás. Es decir, de cómo Jonás estuvo en el pez gigante 3 días y 3 noches y cómo fue liberado de ese pez. Entonces hablaba de la resurrección. Pero Salmos 16:10 da la profecía y el cumplimiento está en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 4. Cumplimiento. Voy a leer la profecía. Dice así. Voy a leer dos profecías. Salmos 16:10 y Salmos 49:15. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, pastor, ¿y cuál era el Seol en ese momento? Bueno, era el lugar de los muertos. ¿Se acuerdan que Jesucristo habló de lo que era la historia de Lázaro y el hombre rico? Cuando las personas morían, iban al seno de Abraham, iban a un lugar también que iban los pecadores. Presten mucha atención aquí, el Seol. Entonces, donde estaba el hombre rico estaba más abajo y donde estaba Lázaro en el seno de Abraham estaba más arriba, estaba a lo lejos, ¿sí? Tanto así que el hombre rico podía ver desde lo lejos donde estaba el seno de Abraham, ¿sí? Entonces, esta parte entre el seno de Abraham y esta parte donde estaba el hombre rico, ¿sí? Muchos me preguntan, pastor, cuando uno muere, uno va al seno de Abraham. No, ya el seno de Abraham quedó totalmente vacío. Allá ya no hay nada. Ahora las personas cuando mueren van al cielo o van al infierno. Inmediatamente, ¿sí? Pastor, pero el Primera Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, los que murieron en Cristo, pero no está hablando del alma, ¿sí? El alma no queda allí en el sepulcro, ni el espíritu queda allí como reposando entre la tumba, no, 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 no. El cuerpo, el que murió en Cristo, resucitará primero. Pero el alma va al cielo o va al infierno, amén. Que esto les quede, no sé por qué les estoy hablando de esto, pero creo que alguien necesitaba entenderlo un poco más. Entonces, Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y Salmos 49:15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Él me tomará consigo. Entonces, ¿dónde estaba Jesús? Allá donde estaba el hombre rico. ¿Estamos aquí todos? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba el hombre rico? ¿No les parece emocionante aprender estas cositas también? Son pequeños detalles para aclarar la mente cuando leemos estas escrituras. Cumplimiento, 1 Corintios 15:4. Amén. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Amén. Muy bien. Vuélvelo a leer, por favor.
Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Muy bien. Profecía de ir al cielo. Profecía de ir al cielo. Está en Salmos capítulo 68, versículo 18. Salmos 68, 18. Voy a leerlo. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Marcos capítulo 16, versículo 19, cumplimiento. Amén. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Muy bien. Segundo punto. Vamos terminando. Tema de las profecías. Segundo punto. Profecías del Mesías que no pueden ser imitadas. Profecías del Mesías que no pueden ser imitadas. La primera. Nacimiento de una virgen. Porque él fue engendrado por el Espíritu Santo. No puede ser imitada. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces no puede ser imitada. Segunda profecía que no puede ser imitada, murió por los pecadores sin tener pecado. Entonces, muchos pueden morir por alguien, pero tienen pecado. Jesús murió por los pecadores sin tener pecado. Y otra tercera profecía que no puede ser imitada es que muchos mueren y resucitan en el hospital. ¿Sí? Están 1 minuto, 2 minutos muertos, 3 minutos muertos, pero nadie ha podido resucitar de allá abajo del Seol, donde estaba el hombre rico. Porque él llevó todo el pecado de la humanidad con él. Todo el pecado de la humanidad lo llevó con él. Y él resucitó de los muertos, aún habiendo cargado todo el pecado de la humanidad. Son 3 profecías que no pueden ser imitadas. Amén. Si está aquí conmigo, haga así. Muy bien, muy bien. Punto número 3. Punto número 3. ¿Quién cumplió todas las profecías del Mesías? Pongan allí el punto número 3. ¿Quién cumplió todas las profecías del Mesías? Primera de Corintios, vamos a leer capítulo 15, versículo 3 y 4. Amén. Profesor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, todos juntos, de que todo lo que Dios Padre habló, Él vino y lo cumplió y nunca se negó a cumplir todo lo que el Padre dijo. Y cuando meditamos en el monte de Getsemaní, que Él estuvo en agonía, yo digo ese momento, qué momento de presión tan fuerte, donde Él dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Damos gracias a Dios de que el Señor Jesucristo, sintiendo dolor y sintiendo agonía, aún en un cuerpo perfecto, tomó la decisión de no dejar de cumplir lo que de Él estaba escrito, aunque fuera doloroso. ¿Qué nos enseñan las profecías? Las profecías nos enseñan que nos aferremos a lo que está escrito, que nos aferremos a lo que Dios ha hablado. No nos aferremos a nuestras emociones o a lo que nosotros pensamos. Sí, no, es que yo creo que Dios piensa así. Yo creo que Dios, no, lo que está escrito. Tenemos la palabra profética más segura en la cual todos debemos estar atentos. Así vamos a poder guiar a la iglesia, porque Jesús se aferró a la palabra de su Padre y guió muy bien a sus discípulos. Ahora nosotros aferrémonos a la vida de Cristo para que guiemos a los discípulos en la misma dirección con Cristo. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a un descanso